Buenas noches, amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos hoy por acá? Dios les bendiga. Con ustedes una vez más, este es su servidor, su amigo, su hermano, su pastor Teodoro Castillo, desde la sede de los ministerios conforme a su corazón, acá en Venezuela, en el estado Mérida, para toda Venezuela, para todo el resto de Latinoamérica, los Estados Unidos, Canadá, Europa, África, Asia, desde donde nos escriben, nos saludan siempre, nos comentan, nos preguntan, oran por nosotros como nosotros por ustedes. Una vez más me es grato, mi esposa y a mí. Desde Venezuela para todos les mandamos bendiciones, oramos y bendecimos sus vidas en el nombre del Dios eterno, Yahweh, Bajei. Extendemos nuestras manos para bendecirles en esta hora y declarar la bendición del Señor sobre su vida, amigo, amiga, hermano, hermana, pastor, pastora, ministro, que tiene a bien una vez más estar con nosotros en este tiempo, en este video, esta enseñanza, esta nueva exhortación de esta semana, esta continuación de este estudio, de esta reflexión, de esta palabra de parte de nuestro Dios por medio de sus libros, en este caso, como ya saben, los que vienen siguiendo esta nueva serie, este nuevo Apocalipsis de Pablo, nuevo pues para los que no han sabido de él, no han escuchado nunca de él, de su existencia, ¿verdad? Pero no tan nuevo que digamos para los que ya estamos apercibidos y sabemos de la existencia de muchas escrituras, hermanos, antiguas, antañas, milenarias, que hoy por hoy pues se conservan aún en muchos museos, como lo sabemos, en muchas colecciones privadas, y aún en la internet se pueden encontrar estos textos, sus traducciones al español, ¿no? De su servidor, la traducción que hemos hecho, que es la que me permito leer y haber comenzado en el video anterior, posteada también, subida a internet, usted puede encontrarla por internet, el Apocalipsis del apóstol Pablo, una traducción al inglés, las traducciones a los diferentes idiomas vernáculos modernos, incluyendo la de su servidor al español. Qué bien podemos y seguimos compartiendo por nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram a su disposición, hermanos. Búsquenos con confianza, ministerios conforme a su corazón. Estamos más que apercibidos y dispuestos a ayudar, a responder preguntas, a enseñar al pueblo del Señor con respecto a lo que dicen las mismas escrituras bíblicas y en este caso con lo que dicen, con lo que se dice, ¿no? En las escrituras, en muchos libros, ¿no? Considerados desde antaño y que fueron sacados por tantos, ¿verdad? Papas sobre todo, sacando y vetando libros, como lo hemos dicho. Seguiremos diciéndolo, es lo que ha hecho la Iglesia Católica, es después lo que hizo la Iglesia llamada Reformada, muchos reformadores, muchas vacas sagradas, hoy por hoy todavía, en el seno de mucha teología, de mucha academia llamada evangélica, de mucha academia llamada reformada, pues en el seno de mucha teología todavía, de mucho seminario teológico, muchas vacas sagradas todavía en el seno, ¿verdad? Del conocimiento y de la ciencia, de las escrituras bíblicas, ¿verdad? En creyendo que mucho reformador, ¿no? Lutero, ¿no? Deberíamos grabar un video un día de esto y estudiar todo lo que se dice de Lutero, todo lo que está escrito de Lutero, mucho de lo que él mismo escribió. Lutero, Calvino, Zwinglio, Juan Hus y todos los demás que vinieron después de ellos en el periodo de la historia llamado la Reforma, ¿no? El siglo XV, siglo XVI, siglo XVII y todo lo que llegaron a decir muchos. En nombre de Dios y hablando de parte de Dios, tanto que dijeron y tantos libros que sacaron, los mismos, ¿verdad? Comenzando, como lo hemos dicho siempre, la misma cabalística judía, el mismo fariseísmo judío moderno, ¿verdad? De hace unos 500 años para acá, todavía sacando libros, hermanos, de cánones antiguos, hermano, amigo, amiga, ¿no? Estudioso, ¿no? Que te dispones con nosotros a estudiar siempre estas cosas, a escuchar, aunque sea en videos pregrabados y por partes, 10 minutos hoy, 10 minutos mañana, 10 minutos otro día, voy escuchando lo que el hermano Teo está trayendo de parte del Señor, pues como hemos dicho, ¿no? Y discúlpenos siempre nuestros amigos, nuestros seguidores, discúlpenos siempre por no poder hoy por hoy, por problemas técnicos que no hemos logrado resolver todavía, pues partir los videos en videos más cortos de 10, 15, 20 minutos y como sea que partir los videos mientras estoy grabando dificulta pues
la fluidez de la inspiración para hablar, ¿no? Pues nos toca ya después editar, obviamente, ¿no? Los predicadores, pues los maestros que hacemos y llevamos, ¿verdad?, la palabra de Dios y el mandato de nuestro Señor por internet, pues nos toca trabajar bastante luego de grabar ya en la edición de nuestros videos, de nuestras enseñanzas. De verdad que está en nuestros corazones poder hacerlo nuevamente como lo hacíamos en el pasado y como muchos de ustedes saben que lo hacíamos con todo amor, ¿no? Teníamos pues amplitud de tiempo en el pasado, hoy por hoy se nos dificulta un tanto, pero que estamos pidiéndole al Señor volver a la edición de los videos, de las enseñanzas que les traemos con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto cariño, de parte del Señor, como lo sentimos nosotros mismos, hermanos, como lo siento yo, como hoy me siento de parte del Señor, me siento acariciado, voy a decir, esa es la palabra con la que me siento hoy. Hoy, cuando he estado leyendo esta semana, estos días, esta última semana, he sentido como un bálsamo, como el Señor acariciándome, hermano. No sé cómo explicarlo. Hermano que me oye, familiar que me oye, mis papás, mis hermanas, mi esposa, hoy conmigo acá, ¿no? Nuestros pastores acá en la ciudad de Tovar, en Mérida, pastores en toda Venezuela, amigos, familia, amigos, ¿no? Humildes siervos del Señor, humildes oidores de su palabra, practicantes de sus mandamientos, vivimos sus mandamientos, amamos sus mandamientos, los amamos, hemos hallado el sentido de nuestras vidas en el vivir y cumplir su palabra hoy por hoy, donde sea que vivimos, donde sea que estamos, los hijos del Señor, los que amamos al Señor, amamos las leyes del Señor. Y desde este lugar, pues, una vez más yo compartiéndole este sentimiento que siento junto con mi esposa, que sentimos hoy, pues, la mano del Señor sobre nosotros de un modo especial, porque nos sentimos chiquitos, nos sentimos pequeños con cada uno de estos libros, con cada uno de estos nuevos apocalipsis, nos sentimos, hermanos, indignos, esa es la palabra. Esa es la palabra que sentirá, y así se sentirá todo siervo fiel y humilde del Señor siempre. Y en la medida que nos adentramos en Él, que nos sumergimos en Él, en la medida que yo lo hago, hermano, le confieso, me siento cada vez más indigno, impuro, me siento muy pequeño y le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible tu pueblo, tu iglesia? Ignoramos tanto, Señor, ignoramos tanto. Mi Señor, ¿por qué lo has dispuesto así? ¿Por qué lo dispusiste así? Y recuerdo siempre el versículo bíblico que dice, el Señor escondió sus tesoros de los sabios y de los ricos y entregó sus tesoros a los niños, dice la palabra, a sus niños. Entregó sus tesoros, sus misterios, sus profundidades a sus niños. Le plació escoger a los más viles, a los que no tenían ningún mérito. Le place siempre y le sigue placiendo y lo hará siempre. El Señor siempre se escogerá al que no tiene ningún mérito para revelarle, para hablarle, para usarlo, para ungirlo. Abba, qué hermoso es el Señor, hermano. Vamos a darle un aplauso al Señor. Aquí entrenó. Los que estamos en este culto, los que hemos venido a sentarnos a los pies del Señor como lo hacía María. Cada vez que Él llegaba a la casa, María corría y se tiraba a los pies, ahí se tiró. Para pararla era un problema. Marta, gritándole al Señor desde la cocina. Marta le gritaba, Lucas 10, hermano, léalo cuando pueda. Marta le gritaba al Señor, Señor, tú no ves que esa otra, ¿cómo es posible, Señor, esa otra tirada ante tus pies y no viene a ayudarme? Señor, dile a esa otra que se pare y venga a ayudarme a pasar el coleto, a terminar el sancocho. ¿Cómo es posible, Señor? Regaña a esa otra. ¿Qué le respondió el Señor, hermano? Hermana, ¿qué le respondió el Señor? Ay, Marta, por favor, ¿hasta cuándo contigo, Marta? ¿Hasta cuándo contigo? Yo siempre vengo a visitarte aquí, en tu propia casa, en tu propia sala, y tú siempre estás ocupada. ¿Cómo tú y yo vamos a pasar tiempo juntos, Marta? ¿Cómo? Tú vives diciéndome, ay, Señor, cómo yo no pasara más tiempo contigo. Cómo yo no estuviese más tiempo contigo. Ay, Señor, tú vives diciéndome, ¿qué tú crees que yo no te oigo, Marta? Te dice el Señor hoy, hermano, hermana, amigo, pastor, pastora. Ustedes viven diciéndome, ay, cómo yo no pasara más tiempo con el Señor y me
apartara a un campamento, un retiro, y me fuera a orar, me fuera a ayunar. Y yo vengo a sus casas de ustedes todos los días. Todos los días yo vengo a sus salas, a su habitación íntima, a su recámara íntima. Vengo yo y me siento a esperarlo a que ustedes se tiren a mis pies y ustedes no lo hacen. Después vienen y me dicen, ay Señor, no te veo, no te siento. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás, Señor? Marta, cálmate. Cálmate, Marta, relájate. Es la palabra, hermano, que siento yo esta semana. Y desde hace un tiempo que el Señor me dice, Teo, ¿hasta cuándo tú no vienes a mí? ¿Hasta cuándo tú no pasas tiempo conmigo? No te detienes, no hablas conmigo, no pasas tiempo en mis escrituras, no me buscas por mis libros, no te sumerges en mis revelaciones, en lo que quiero mostrarte, en lo que quiero enseñarte, en lo que quiero que tú enseñes a otros, ayudes a otros, les reveles a otros que están ciegos, que están con 1000 preguntas en sus cabezas, que están cansados, que están frustrados, que están decepcionados, que están tristes, que están angustiados. ¿Hasta cuándo la angustia en medio de mi pueblo? Dice el Señor. ¿Hasta cuándo el estrés en medio de mi pueblo? Dice el Señor. Siento al Señor hablándome dentro de mí. ¿Hasta cuándo ustedes no salen de su estrés, de sus preocupaciones, de sus ilusiones, de sus vanas preocupaciones? ¿Por qué mi pueblo se ha vuelto así? Siento al Señor, hermano. ¿Qué le puedo decir, hermano, hermana, amigo? Siento al Señor hablándome hace rato. ¿Hasta cuándo, Teo, tú, con tus mismas oraciones de siempre, tu oración no cambia, no crece tu oración, no cambia? Una oración pesimista en la vida de muchos, hermanos. He sentido al Señor en estos días, una oración triste, tristonga, preocupada, una oración vana, dice el Señor. Cambien sus palabras. Cambiemos, hermanos, cambien sus palabras. Mira la oración de Marta. ¿Cuál era la oración de Marta? Llegó el Señor a la sala de su casa. Lucas 10. Y antes de comenzar a hablar, continuar hablando de aquí, del apocalipsis del Señor, no es el apocalipsis de Pablo, es el apocalipsis del Señor a través de Pablo. Se lo decía yo en estos días a un hermano. Y siento al Señor diciéndome, siento aquí al Señor, oigo al Señor dentro de mí diciéndome, tú quieres que yo te hable, pero tú no te dispones a escucharme. Y la oración de muchos es como la oración de Marta hoy por hoy, de mucha iglesia o de la mayoría de la iglesia en Venezuela, con tanta cosa, ¿verdad? Con tanto estrés, hermano, porque sí lo hay, claro que los hay causas externas del estrés. Pero que el estrés, hermano, la preocupación, el dolor, la angustia no puede tomar control de tu vida, no debe tomar control de tu vida, no debería ser así en la vida de muchos. Amigo que me estás escuchando en esta hora, amiga. Si es primera vez que me oyes, ¿no? A través de nuestras redes estamos dispuestos a orar por ti, a atender la necesidad del pueblo del Señor, ministerios conforme a su corazón, por Facebook, por YouTube, por Telegram, por Instagram. Estamos a la orden de la iglesia del Señor para atender la necesidad, orar, clamar, enviar estas escrituras, enviar textos, escrituras, que las tenemos en inglés y en español. Y que hemos estado de a poco, ¿verdad? Atendiendo las preguntas, las inquietudes, por WhatsApp, por número de teléfono, por correo también, hermano. Estamos para eso. Pero reciba hoy, Iglesia de Jesús, recibamos toda esta palabra de parte del Señor. Cambien su oración. Todo ha sido, por la vida de muchos, ha sido por siempre. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. El Señor un día va a decir, ¿hasta cuándo te ayudo? ¿Hasta cuándo te ayudo? ¿Cuándo vas a comenzar tú a ayudar a otros? Te va a decir el Señor un día, hermano, hermana. ¿Cuándo vas a comenzar tú a ayudarte a ti mismo, a ti misma, para que después vayas y ayudes a otro? La oración de un niño todo el tiempo. Hoy por hoy somos unos viejos, la mayoría de nosotros somos unos viejos, cuarentones, cincuentones, sesentones, treintones, y todavía ayúdame. No salimos de ahí, no han salido de ahí muchos de mis hijos, todavía con la lechita en la boca, la leche. No crecen a comer carne. El Señor quiere darnos carne, el Señor quiere poner carne en nuestras manos para ayudar a otros, pero no. Como niños, dice el Señor, como niños,
como dice el mismo apóstol Pablo, ¿cómo podía yo darles a comer carne cuando ustedes todavía estaban necesitados de leche? ¿Cómo podía o cómo puedo? Dirá el Señor. La oración de muchos: Señor, mandas a otra que me ayude. Dile que se pare de ahí. El Señor te va a decir, pues no, tú deberías venir aquí, a sentarte con ella, a escucharme atenta, con calma, sin apuro, sin estrés, sin culpas y sentimientos de culpa, sin sentimientos de ningún tipo, contrarios a lo que quiere el Señor poner en tu vida, hermano, hoy con este Apocalipsis. Con estas revelaciones, las verdaderas revelaciones que deben importarle a la iglesia hoy en día, a todos los ministros del Señor. El Señor sigue diciéndonos: vuélvanse a mi senda antigua, a mis caminos antiguos, a mis libros antiguos. Los que estuvieron desde siempre en los cánones antiguos y los sacaron. Necesitan ustedes completar la revelación bíblica con la revelación extrabíblica. Necesitamos todos completarla. Crecer, ampliarla. La revelación bíblica jamás, la profecía bíblica jamás tendrá completa revelación y hermenéutica si no nos volvemos a los libros antiguos del Señor que fueron sacados desde antaño de la misma Biblia, hermano, de lo que llamamos Biblia, de lo que hoy por hoy se conoce como Biblia. Una colección, ¿no? Dependiendo del país, dependiendo de la religión, de libros antiguos, hebreos, mesiánicos, milenarios. Bendito el Señor. Y hoy seguimos acá considerando estas cosas, hermanos, y yo pues confesándole a ustedes, disculpen acá este problema con este faro, con este bombillo, ¿verdad? Que tengo aquí alumbrándome, confesándoles nuestra preocupación como ministerio, mi esposa y en mí, siempre comentando, siempre atentos a lo que el Señor, pues por sus profetas, hermanos, sigue el Señor, no dejará el Señor jamás, jamás, mientras viva el Señor y mientras haya pecado y mientras no regrese el mismo Señor a buscarnos, hermanos, jamás va a faltar profeta del Señor en medio de su pueblo y para el mundo entero para anunciar que en efecto los tiempos ya se están cumpliendo, hermanos, las profecías. Ya viene nuestro Señor, vamos a darle un aplauso otra vez al Señor. Gracias, Señor, porque ya viene. Vemos las profecías cumplirse. Vemos la destrucción del mundo poco a poco. No nos alegramos por eso, obviamente. No estamos aplaudiendo la muerte de inocentes a veces, porque también pasa a veces por culpa del pecado de mucha gente. Y los inocentes siguen pagando por los culpables. Pagaremos siempre, hermano, hemos pagado, los inocentes por los culpables, y pagaremos hasta el final, hasta la misma venida de nuestro Señor. Nos tocará sufrir a los malvados, a los inicuos, a los impíos de este mundo, de nuestra ciudad, de nuestra calle, de nuestra comunidad, de nuestro país y del mundo entero. Seguimos sufriendo el pueblo del Señor, entre tanto que esperamos la redención y la resurrección de nuestras almas, a los que nos toque resucitar en el tiempo postrero y en el día del Señor. Seguimos considerando estas cosas, considerando las noticias, seguimos orando, seguimos denunciando la maldad en nosotros mismos primeramente, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestros gobiernos. Seguiremos siempre, hermanos, atentos. Pueblo del Señor, cada vez más atento a las tramas del demonio, a las trampas del demonio. Cada vez más atento, hermano. Pastor, pastora, ya es hora que salgas de tu burbuja, que dejes de predicar ese falso evangelio de la falsa prosperidad. Deja ya tu maldad, tu comercio de las palabras del Señor. Deja ya tu mercadería de los milagros del Señor. El Señor, hermano, apoya su palabra. El Señor en su misericordia oye la oración del necesitado, apoya su palabra. Y aunque veamos todavía muchos inicuos desde el altar del Señor, comerciando, exigiendo diezmos, o cualquier número que se exija en el nombre del Señor, diciendo este es el número, o este mínimo número, me lo van a traer todas las semanas aquí a mis arcas, exigiendo diezmo de parte del Señor, no es bíblico ni escritural.
Ya lo debería saber mucha iglesia del Señor en Venezuela, la mayoría de los pastores, todos los pastores del Señor ya deberíamos saber esto, entenderlo por sus libros. Los verdaderos pastores los vamos a entender. Los que somos verdaderos ministros de nuestro Señor lo entenderemos al final, nos arrepentiremos de nuestra maldad. ¿Cómo usted va a cobrarle la bondad del Señor, la misericordia del Señor y las palabras del Señor al pueblo del Señor? ¿Cómo te atreves? Nos dice el Señor. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿Hasta cuándo ustedes diciendo que yo exijo tal número? Siento al Señor hablando a través de mí. Y que yo le voy a cobrar a mi pueblo y al mundo un mínimo número. Un 5, un 10, un 20, un 30, porque esto es lo que dice el Señor que tiene que traer todo el mundo para que el Señor pueda bendecirte. Por favor. No conocemos al Señor, hermano. No conocemos al Señor. El Señor no es un mercader, hermano. El Señor no vende su amor. Usted le dice así a sus hijos. A sus hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted, hermano pastor, pastora, ministro? ¿Cuántos hijos tiene usted? Usted agarra a cada uno y le dice, ven acá tú me vas a traer el 10, tú me vas a traer el 20, tú me vas a traer el 30, porque como yo los crié y les he dado todo, pues ahora les toca a ustedes. Ni con nuestros hijos lo hacemos. ¿Va a venir el Señor a hacerlo con nosotros, hermano? Arrepiéntete, pastor, pastora, siervo del Señor, arrepintámonos, dejemos la mercadería del amor del Señor, de los milagros del Señor, de la salvación del Señor, del reino del Señor. Los verdaderos ministros del Señor lo entenderán, los que son fieles ministros, dispuestos a dar la vida por sus ovejas, porque son verdaderos pastores. El pastor, como dice nuestro Señor en sus escrituras, el verdadero pastor da la vida por las ovejas. Yo doy mi vida por ustedes. Yo la di y no les cobré y no les cobro y no les cobraré jamás, dice el Señor. No se dejen engañar, pueblo de Jesucristo en Venezuela, en el mundo entero. No se dejen engañar por los mercaderes de la fe. Mentirosos, falsos profetas, muchos desde el altar del Señor, falsos maestros. Hay que denunciarlos. A veces hay que hacerlo con nombre, hermano, por las redes. A veces hay que pararse en la misma iglesia donde visitamos a veces. Hay que pararse y señalarlo desde abajo. Mercadera, mire, se hace así, mire, mercader de Cristo, arrepiéntate, así se hace con el dedo, hay que señalarlo. Si no nos arrepentimos, el Señor nos va a señalar, nos va a exponer nuestro pecado. El Señor nos ha tenido misericordia, nos sigue teniendo misericordia a muchos. Claro que vamos a venir a traer a las arcas del Señor todos sus pueblos, todo. Los ministros del Señor primeros y cada vez más, pero no exigiendo un número puntual, diciendo el Señor exige este número. Claro que vamos a traer a la casa del Señor a los ministros del Señor, a los profetas del Señor, los vamos a bendecir y cada vez más con todo lo que podamos hacerlo. En la medida de lo que el Señor, como dicen las Escrituras, conforme a la bendición del Señor para cada uno está ordenado y tiene el mandamiento de hacerlo con sus prójimos y sobre todo con los que le siembran, con los que siembran la palabra del Señor en sus vidas, con mayor agradecimiento al Señor y a esas personas que siembran lo espiritual en nosotros, hermanos. Nosotros mismos como ministerio, mi esposa y yo, no nos cerramos obviamente a la bendición del Señor a través de sus hijos que deseen sembrar en su ministerio para poder cada vez más, ¿verdad? Estar cada vez más presto, ¿verdad? Y para invertir el tiempo, la oración, el ayuno necesario que se debe hacer o al que está llamado a ser todo ministro del Señor por su pueblo, para orar, para interceder, para liberar en el nombre del Señor, para ministrar, para seguir yendo a las casas, cuando nos toca, a tiempo y fuera de tiempo, para recibir gente en nuestros hogares, a tiempo y fuera de tiempo. Los siervos del Señor, hoy por hoy, muy pocos de mis hijos, dice el Señor, lo hacen, de mis siervos, de mis esclavos, de mis apóstoles, de mis profetas. Muy pocos saben lo que de verdad es ser un ministro del Señor, un esclavo del Señor, un ministro, un embajador, un mensajero, un simple mensajero. Muchos se creen príncipes, muchos se creen reyes en sus altares, de donde hablan, de donde predican, y tratan a la congregación a destajo y tiránicamente, y con gritos y con órdenes, porque se creen papá, se creen papi, se creen mami, se creen reyes, princesas, princesos. Se creen muy especiales.
No han considerado a mi Hijo, dice el Señor, a mi Logos. No me han considerado a mí, hecho carne, que lo di todo por ustedes y fui, me entregué desnudo en una cruz. No lo han hecho, muchos no han caído todavía en cuenta. La obra grandiosa que se hizo en la cruz del Calvario por nuestras vidas, por nuestra salvación, hermanos. Bendito el Señor. Gracias, Señor, por revelarnos. Gracias, Señor, por revelarnos, Señor, la grandiosidad inefable que se logró en la cruz por todos los que después también resucitaron y fueron llevados con el Señor al paraíso, como lo dicen las Escrituras. Señor, seguimos orando por nuestros hermanos en Ucrania, en Rusia, en Europa. Señor, te pedimos tenga misericordia de tu pueblo en China, en Taiwán, en Corea del Sur, en Japón, nuestros hermanos, Señor, en Asia. Te pedimos que tenga misericordia de esos pueblos, de esas naciones, Señor, que hoy por hoy están padeciendo y están muriendo tus hijos, Señor. Tu iglesia, tu pueblo sigue siendo destruida y perseguida por tus enemigos, Señor, en esos pueblos. Cumple tu voluntad en las vidas de los que te invocan, Señor, en esos países. Fuentes de inteligencia, según dicen que el mes que viene, China estará invadiendo Taiwán y con eso crece la expectativa de una guerra mundial, hermanos. Hay que orar, hermanos, tenemos que orar. Esto no lo decimos por morbosidad o por sentirnos, con derecho a asustar a nadie. Dios mío, no es para asustar a nadie, es para que el pueblo del Señor esté atento. Si eso llegase a suceder el mes que viene, este año, a principio del año que viene, pero que todos dicen, muchos, los expertos dicen que no se tardan muchos meses en que eso suceda. Hay una gran posibilidad de un conflicto mundial, hermano, que va a traer hambre y destrucción a todos los países del mundo. Lo he visto yo también en sueños, en visiones de Dios, me ha mostrado el Señor. A los chinos invadiendo el mundo entero, hermano, con tropas por todas partes. Lo he visto, me lo ha dicho el Señor, va a suceder, Teo. Va a suceder, prepárate. Me ha dicho el Señor, prepárense ustedes como siervos, como hijos míos, como ministros míos, como llamados míos a atender a mi pueblo, bendito su nombre, por su amor, por su misericordia para conmigo, mi familia, para su ministerio, para nuestra nación y para el mundo entero. El Señor me lo ha dicho y yo me uno a la voz de los que lo han dicho también y aún con más detalles de los profetas del Señor. No me considero yo muy profeta, que digamos, pero lo he visto igual que ellos, hermanos, y lo veo en las Escrituras y lo vemos incluso aquí en este libro hermoso. Señor, guarda a tu pueblo de las trampas del demonio a través de los pinchazos. Seguimos diciendo, pueblo del Señor, apercíbete, ya no te sigas pullando donde sea que me estés escuchando. Incluso aquí en Venezuela, no se sigan poniendo nada en los brazos, en las manos. Falsas curas a los virus que hoy por hoy cunden y matan al mundo entero. Falsas curas, dice el Señor. Ahí hay muerte en esos pinchazos, en esas agujas, hay muerte. Los están marcando desde ya y no se han dado cuenta. Lo han estado haciendo en Venezuela, en el mundo entero. Ya comenzó el demonio con el llamado nuevo orden mundial. Ya lo ha comenzado el demonio asustado porque sabe que le queda poco tiempo. Satanás con su reino y sus borregos saben que les queda poco tiempo. Prepárense, ya vengo por ustedes, dice el Señor. Los que gobiernan Venezuela, los que gobiernan Colombia, los que gobiernan los Estados Unidos, los que dan órdenes desde las catacumbas del Vaticano, los que gobiernan el mundo entero desde Nueva York, el mismo hijo del demonio que ya se prepara para salir a destruir el mundo entero con todas sus bombas, y luego el que lo va a matar a él y va a quedar de rey mundial, de último rey mundial, su mismo hijo, se le va a levantar y lo va a traicionar. Eso va a suceder. ¿De qué está hablando usted, hermano Teo? Usted lo va a saber cuando llegue el momento. Si usted llega a esos días, igual que yo, lo vamos a saber todos. El último gran rey mundial, malévolo, maligno, malvado, lleno del demonio, poseso del demonio, ya camina entre ustedes. Ya es el tiempo de la profecía, del cumplimiento de las profecías.
Ya estamos en esos días, hermanos. Muchos no quieren darse cuenta, muchos no quieren hablar de eso, muchos no quieren ni pensar en eso. Mucha iglesia, muchos pseudo ministros se hacen llamar ministros. No tienen para nada en sus corazones, en sus mentes, ninguna preocupación de nada, en sus burbujas, creyendo que este mundo va a durar por muchos miles de años más y amando a este mundo más que al mismo Señor, más que a las escrituras del Señor y al pueblo del Señor, porque todavía no terminan de decirle a sus iglesias siquiera que se dejen de estar puyando. Huyan de el demonio y de sus trampas, huyan, corran, dice el Señor, ya se acercan los tiempos de subir a las montañas, de que se escondan, de que vayan a esconderse en las montañas de sus países, que dejen las costas de sus países. Mire la destrucción que hoy por hoy ya está comenzando en el mundo entero, incluyendo Venezuela. Mira las costas de Venezuela, cómo están siendo hoy por hoy barridas por el Señor en los juicios del Señor. Ya comenzó el Señor sus juicios, hermanos. Sí, comenzó el Señor a traer juicio por la maldad y el pecado que cunde en Venezuela y en los países del mundo. Agua, dice el Señor, viene agua. Prepárate, iglesia mía. Prepárense. Busquen refugio en las montañas más altas de sus países y fuera de las ciudades más grandes y de las costas de sus países. Ya está llegando el momento. Comiencen a planificar, comiencen a hacerlo. Viene hambre para el mundo entero. Y mi iglesia le toca sufrir, le toca ser procesada, porque en medio del fuego es cuando el oro, hermano, brilla más que nunca. En medio del fuego es que los diamantes salen de su cobertura de carbono y brillan como nunca en medio del dolor, en medio de la angustia, del llanto, de la muerte misma. La semilla no puede dar fruto si no muere. Entiende, iglesia de Jesús, entendamos todos. Es necesario ser procesados hasta el último, hasta la última célula de nuestros corazones. Es necesario que seas procesada, amada mía, iglesia mía, doncella mía, novia mía. Es necesario que seas procesada, dice el Señor, que yo te procese hasta lo último y quite de ti toda impureza y saque de ti todas tus vestiduras viejas y ponga en ti un vestido nuevo de lino, finísimo, brillante, para que puedas estar conmigo, subir acá, casarte conmigo y vivir conmigo para siempre. Es necesario que ustedes sean probados, todos, no se quedará ninguno sin ser probado, dice el Señor. Porque si mi propio Hijo fue probado hasta lo último, si a mi propio logos humano, que tomé yo en la carne y me hice carne dentro de él, para venir a ustedes y hablarles a ustedes y enseñarlos y salvarlos y hacer expiación por sus pecados, y hasta él mismo tuvo que ser procesado hasta lo más ínfimo, ¿quién te crees tú? Que no vas a ser procesada, que no puedes porque te crees una princesa, un princeso, porque te vas a ir antes de una tribulación en un rapto, que vas a escapar y no te va a tocar nada. Olvídate de eso, te dice el Señor. Prepárate, prepárense. Los amo mucho, dice el Señor. Debo hacerlo para poder sacar de ustedes lo mejor de ustedes. Deben ser procesados. Bendito el Señor. Hermano, después de haber dicho estas palabras, que siempre debo decirlas, recordarle a la iglesia estas palabras, seguir orando por Venezuela, no dejemos de orar, hermano, los unos por los otros, las iglesias del Señor en Maracay, en el Castaño, hoy por hoy ese sector, pastores que hoy por hoy están entrando, siguen entrando, equipos de rescate, el mismo gobierno bolivariano con toda su migaja que le da al pueblo, se le agradece también y oramos por ellos también, oramos, ¿verdad? Por toda la iglesia del Señor, por los niños, por tanta necesidad hoy en el estado Aragua, Señor. Ponemos nuestro estado Aragua, nuestra ciudad de Maracay, amada, Señor, amada de mi corazón y del corazón de mi esposa. Oramos por esa ciudad, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Ayuda a tu pueblo. Aleluya. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo que te invoca. En el estado Mérida, en Guayana, Señor, en mi tierra, donde también, Señor, has traído juicio y vas a seguir trayendo juicio. Ayuda a mi tierra, ayuda a mi familia, ayuda a nuestros niños, Señor. Acuérdate de los que te invocamos, Señor, en Venezuela. Oramos por tu pueblo, Señor, en todas las naciones, donde estás trayendo ya el juicio, Señor, y donde ya has pasado tu espada
Y dice el Señor que seguirá pasando su espada porque ya viene. Es necesario este trato del Señor con el mundo entero para que la iglesia despierte y se sepa ya quiénes somos el trigo y quiénes son la cizaña en medio del trigo. Y se sepa quiénes son los escogidos del Señor. Y se manifiesten los escogidos del Señor para volar a estar con el Señor muy pronto. Para que los inicuos y malvados que maldicen el nombre del Señor, que maldicen la misericordia del Señor, sean ya echados al fuego eterno, como lo es su condena y lo que merecen por su maldad. Señor, te doy gracias por este texto. Y seguimos en este verso 11, hermano, este versículo 11. Acá lo dejamos en el versículo 10 la semana pasada, el último video. Y después de haber orado ustedes por mí, les agradezco siempre, oren por mí, por mi esposa, por mi familia. Por el trato del Señor a través de sus libros a nuestras vidas. Sigue el Señor corrigiéndonos, corrigiendo cualquier error de interpretación, cualquier error en nuestras vidas, como yo oro por ustedes también, de entendimiento de las escrituras del Señor, hermano. Esto es un proceso, hermano. Esto es un proceso, el Señor va corrigiendo lo que se va creyendo, si es verdad o no. Siempre que estemos ahí preguntándole y diciéndole, ayúdame, corrígeme, sálvame del error. Sácame del error, muéstrame tu verdad. Hazme entender tus libros. Háblame en sueños, en visiones, confírmame lo que voy aprendiendo, Señor, si esto es así o no es así. Y el ángel me respondió y me dijo, verso 11, sígueme y te mostraré el lugar de los justos, a donde son llevados cuando mueren. Y luego de estas cosas te llevaré al abismo y te mostraré las almas de los pecadores y la clase de lugar al que son llevados cuando mueren. El ángel del Señor, hablando con Pablo, ¿no? Y seguí al ángel y este me llevó al cielo. Y miré de vuelta al firmamento, miré hacia atrás, al firmamento y vi allí tronos. Y había allí abandono, el cual engaña y arrastra hacia sí mismo los corazones de los hombres. El abandono, el olvido, dice aquí literalmente, la traducción al español. Y estaban el espíritu de detracción, y el espíritu de fornicación, y el espíritu de locura, y el espíritu de insolencia, y estaban allí los príncipes de los vicios, a los cuales vi debajo del firmamento del cielo, debajo del firmamento. Hay textos que dicen pues que este firmamento es la misma tierra plana, ¿no? Como decir el cimiento de los cielos, firmamento igual a cimiento. Hay otros textos y eruditos que dicen que el firmamento se refiere al mismo cielo, la cúpula que sostiene el cielo de agua y el abismo de agua. Un firmamento, algo firme, ¿no? Bien podemos hacerle etimología y filología a ese término luego, pero en este mismo texto o en el Apocalipsis de Pedro, recuerda usted, que ya lo hemos estudiado, pues veíamos que el término firmamento era tenido entre paréntesis como nota del marginal del autor, del traductor. Firmamentos decía cielos, tierra, en la tierra plana, sobre la tierra plana. Lo vimos en el video pasado, en videos pasados cuando estudiábamos el Apocalipsis de Pedro. Y volví a mirar y vi ángeles inmisericordes, sin piedad, cuyos rostros estaban llenos de locura y cuyos dientes colgaban de sus bocas. Sus ojos brillaban como la estrella de la mañana del este, y chispas de fuego brotaban de los cabellos de sus cabezas y de sus bocas. Demonios, hermano. Aquí está hablando de demonios, obviamente. Ángeles caídos, ángeles rebelados, con sus tronos en las alturas de los cielos. Y le pregunté al ángel diciéndole, Señor, ¿quiénes son esos? Y el ángel respondió y me dijo, estos son los que están destinados a las almas de los impíos en la hora de la prueba, los que no creyeron que tenían al Señor por su ayudador, ni esperaban en Él, ni confiaron en Él. El apóstol Pablo preguntándole al Señor por estas criaturas, por esos seres angélicos caídos, ¿quiénes son? Los que están destinados a llevarse las almas de los hombres impíos que obran con toda impiedad y brujería y hechicería y rebeldía en sus vidas sobre la tierra. Y el 12 dice, y miré a las alturas y vi otros ángeles cuyos rostros brillaban como el sol, sus lomos ceñidos con vestiduras doradas y llevando palmas en sus manos junto con la marca de Dios. Aquí se habla de una marca de Dios. Seguiremos leyendo a ver si se revela cuál es esa marca.
¿no? En todo caso, pudiéramos decir con la luz del Señor, la marca de Dios, sus vestiduras, vestidos con atuendos en los cuales estaba escrito el nombre del Hijo de Dios, la marca, el nombre del Hijo de Dios, la marca del Señor sin duda, debe ser su mismo nombre, ¿no? Como se revela así de la marca de la bestia en el Apocalipsis de Juan en la Biblia, cuando se dice su número o el número de su nombre, su marca, ¿no? Aquí se dice, pues, se habla de la marca, ¿no? Del nombre del Hijo de Dios sobre ellos, sobre sus vestiduras, además de estar llenos de toda humildad y piedad. Y le pregunté al ángel diciendo, ¿quiénes son estos, Señor, tan grandes en belleza y en piedad? Y el ángel respondió y me dijo en santidad, ¿no? Cuando se entienda también cuando se dice piedad, se entiende santidad. El ángel respondió y me dijo, estos son los ángeles de justicia, los justos, que son enviados a guiar las almas de los justos en la hora de la prueba, los cuales creyeron que tenían al Señor por su ayudador. Y le dije, tanto los justos como los pecadores necesariamente tienen testigos cuando mueren. Y el ángel me respondió y me dijo, hay un solo camino a través del cual todos llegan a Dios, pero los justos que tienen a su ayudador con ellos no son confundidos cuando aparecen a la vista de Dios. Aquí se está revelando una vez más, hermanos, como lo veíamos también en el Apocalipsis de Pedro, que en efecto cuando morimos somos llevados por ángeles de Dios hasta el mismo trono de Dios, y que si nuestras vestiduras no están acordes a lo que se sabe, a como se sabe que lucen las vestiduras de los que invocan a Dios, pues no se les confunde, sino que se les tiene ya de frente por pecadores y se les condena de una vez. Se les lleva al lugar, al sitio destinado para cada alma que haya vivido conforme a los mandamientos de Dios o contrariamente a los mandamientos de Dios. El verso 13 dice, y le dije al ángel, yo deseo ver las almas de los justos y de los pecadores saliendo del mundo. El apóstol Pablo quería ver los espíritus saliendo de los cuerpos. Y el ángel respondió y me dijo, mira hacia abajo, hacia la tierra. Y miré a la tierra desde los cielos y vi al mundo entero y eran como nada a mi vista. De lo pequeño, ¿no? No que no haya visto nada, sino que en comparación con el tamaño de la creación de Dios, pues como si fuesen nada, como si no existiesen. Y vi a los hijos de los hombres como si fuesen nada y deficientes en todo, como faltantes, deficientes. Y me maravillé y le dije al ángel, ¿es esta la grandeza de los hombres? Y el ángel respondió y me dijo, así es, y estos son los que hacen maldad desde el amanecer hasta el anochecer. Y miré y vi una gran nube de fuego extendida sobre el mundo entero. Y le dije al ángel, ¿qué es esto, mi señor? Y él me dijo, esto es la injusticia promovida por los príncipes de los pecadores, los demonios grandes, ¿no? Los grandes demonios. Una nube de fuego, dice el que vio acá, como una gran nube de fuego. Posiblemente el apóstol Pablo estaba ya viendo los juicios de Dios al final del mundo, ¿no? Al final de la era, en estos mismos tiempos, que ya están por comenzar. Yo ciertamente cuando hube oído estas cosas suspiré y lloré. Y le dije al ángel, yo deseo ver las almas de los justos y de los pecadores y ver de qué manera salen del cuerpo. Y el ángel me respondió y me dijo, mira abajo otra vez hacia la tierra. Y miré y vi al mundo entero y los hombres eran como nada y deficientes. Y miré cuidadosamente a un hombre a punto de morir. Y el ángel me dijo, este es a quien ves, es un hombre justo. Y miré y vi otra vez todas sus obras, todas las que había hecho por causa del nombre de Dios, así como todos sus deseos, todos los que recordaba y los que no, pues todos permanecían a su vista en la hora del juicio. Estaba viendo a un hombre siendo enjuiciado y sus recuerdos salían ante él, frente a él, en la hora de su juicio. Como una pantalla, hermano. Algunos eruditos llegan a decir, han dicho, y yo mismo he llegado a creer, por la lectura de varios de estos libros extrabíblicos, que el juicio del Señor no va a ser precisamente el tribunal ante el gran trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco, al final de los tiempos, después de la resurrección de los muertos, no va a ser precisamente uno por uno, y vamos a pasar, millones de años el Señor juzgando uno por uno. No, el Señor no va a juzgar a todos a la vez. El tribunal lo va a tener cada quien frente a sí, su acusador, su defensor, y sus obras pasando frente a cada quien como en una pantalla, ¿no?
El que fue hallado justo, pues recibió su recompensa. El que fue hallado injusto, pues recibió su recompensa también en los infiernos, preparados para todos los rebeldes, todos los dignos de condenación por sus crímenes y sus pecados, de los cuales nunca se arrepintieron. Pues todos permanecían a su vista en hora del juicio, dice aquí. Y vi al hombre justo avanzar y encontrar alivio y confianza. Y antes de que saliera del mundo, los ángeles santos y los impíos se acercaron a él. Y los vi a todos, mas los impíos no encontraron lugar de habitación en él, sino que los santos ángeles tomaron posesión de su alma, guiándola hasta que saliera del cuerpo. Y ellos levantaron esa alma diciéndole: alma, conoce a tu cuerpo cuando salgas de él, porque es necesario que regreses al mismo cuerpo en el día de la resurrección para que puedas recibir las promesas hechas a todos los justos. Hermano, aquí se sigue la revelación de la resurrección, de la teología y la doctrina de la resurrección de los muertos. Se continúa hablando en este texto como en los mismos textos bíblicos y en el texto del apóstol Pedro, el llamado Apocalipsis de Pedro. Y aquí se dice que el cuerpo que se deja, el cuerpo de muerte que se pudre, a ese mismo cuerpo regresará el alma para resucitar, dice acá. Si usted y yo le echamos cabeza a esta teología, a esta doctrina, y usted y yo podemos decir que en efecto ese cuerpo se pudrió, y cuando decimos que regresará ese cuerpo, a ese mismo cuerpo, como se predica desde antaño, desde hace muchos siglos atrás, que la resurrección de los muertos es regresando al mismo cuerpo que se dejó, muy obviamente usted y yo entendemos y tenemos que entender y debemos entender que esta teología no está diciendo otra cosa que la verdad de esta revelación de la resurrección de los cuerpos es que el Señor va a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo de gloria, un cuerpo glorificado. No va a ser el mismo cuerpo al que usted va a entrar, el cuerpo podrido, y que en el caso de muchos muertos hace ya cientos y miles de años, no quedará ya nada, ni una célula siquiera de ese antiguo cuerpo. Regresaremos, hermanos, a la condición original que tenía el hombre como ángel, como primer ser creado, no el último, como lo hablábamos ya, como la primera raza creada, la raza humana, la raza que porta la imagen de Dios, que lleva en sí misma la forma, la figura del Dios que se sienta en el trono, del mismo logos, del mismo ser divino que se sienta en el trono eterno con forma de hombre. Regresaremos a esa forma original, gloriosa que teníamos cuando salimos del cielo, cuando el hombre fue expulsado del cielo por su pecado, por haber seguido al primero de ellos, Satanás, el primer hombre revelado. No era un ángel, hermano, era un hombre, era la cabeza de esa raza. Era la cabeza de esa raza, no era un llamado ángel como salen muchos textos, un ángel, no, el primer Satán era parte y era miembro de la misma raza humana que se reveló en el principio de los tiempos y fueron echados del reino de Dios. Él llevó cautivos a los que lo siguieron, a los que creyeron su engaño, su mentira, a los que se rebelaron. Él sacó, él siendo el primero y el principal, porque había un principal entre todos los hombres creados por Dios. Él lo logró. Volveremos, el hombre, el humano, el ser humano, el hombre, la mujer, volveremos a tener esa vestidura y esa forma gloriosa, original, de luz, radiante, brillante, hasta el infinito, como el mismo Señor, cuando seamos resucitados de los muertos. Él volverá a hacer todas las cosas y volverá todas las cosas y la condición original del hombre a su condición original, la condición final de muerte, este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo diciendo este cuerpo de muerte, y el alma que reposa dentro de este cuerpo de muerte volverá a tomar su vestidura celestial que tenía antes de salir del cielo, antes de salir del paraíso de Dios, que teníamos todos. Entiendas entonces así, ¿no? Como lo revelan muchos de estos textos, hermanos, estos textos extrabíblicos, interpretando a la Biblia, entiéndase la teología y la doctrina de la resurrección de los muertos. Porque este cuerpo de muerte no puede experimentar al Señor, no puede soportar
la gloria del cielo del Señor cuando vayamos a estar con Él. Y ellos levantaron esa alma diciéndole, alma, ¿no? Como ya dije acá. Entonces, habiendo recibido el alma desde el cuerpo, inmediatamente la besaron de una manera familiar, conocedores de la misma, y diciéndole, compórtate varonilmente porque has hecho conforme a la voluntad de Dios mientras estabas en la tierra. Y vino el ángel que le protegía, el ángel de la guarda asignada a esa alma, diariamente a encontrarse con él, diciéndole, alma, compórtate varonilmente porque yo me regocijo en ti, ya que has hecho la voluntad de Dios en la tierra, pues yo he reportado a Dios todas tus obras, tal y como eran. De igual manera el Espíritu procedió a encontrarse con él y le dijo, alma, no temas ni te conturbes al venir a un lugar que no has conocido hasta ahora, porque yo seré un ayudador para ti, pues encontré en ti un lugar de alivio durante el tiempo que habité en ti mientras estuve en la tierra. Este verso acá y estos versos acá en este Apocalipsis parecen revelar que en efecto el ángel asignado a la vida de cada quien pareciese, según estas líneas, entrar, siendo un espíritu, pareciese, ¿no? Y siendo un espíritu divino, puro, en el cual reposa la misma presencia de Dios, pareciese que este espíritu, este ángel de la guarda, entra en los cuerpos de cada ser humano asignado a cada uno de ellos como ángeles. Es lo que pareciera decir estas líneas. Si no es así, por lo menos entendemos que en efecto los ángeles de la guarda asignados a cada quien nos ministran, hermanos, nos ministran. Lloran con nosotros, como lo vimos en el video anterior, sufren con nosotros, se acongojan y se alegran y se regocijan y se entristecen por la vida de cada quien a quienes les fueron asignados. Y su espíritu le fortaleció, dice aquí. Su ángel le recibió y le guió al cielo. Y un ángel le dijo, ¿a dónde corres tú, oh alma? ¿O intentas entrar al cielo? Espera y déjanos ver si hay algo de nosotros en ti. Pero he aquí, no encontramos ningún impedimento en ti. También veo a tu ayudador divino y a tu ángel, así como al Espíritu, regocijándose contigo, ya que has hecho la voluntad de Dios en la tierra. Aquí este texto, pues la traducción dice Espíritu con E minúscula, pero que en todo caso se ve la entrada de esta alma al cielo y que es recibida por muchos ángeles y que los ángeles le hablan y le preguntan, ¿no? Y que finalmente terminan recibiéndolo si es digno de entrar al cielo. Y me guiaron, dice aquí, le guiaron, dice el apóstol, viendo esa alma de ese justo, juntos hasta que pudo adorar a la vista de Dios. Se revela acá, como en otros apocalipsis también, el de Bartolomé, si mal no recuerdo, también lo dice, lo revela, que en efecto, cuando entramos a la presencia de Dios, cuando morimos, ya el ángel que toma nuestra alma nos lleva justo directo y primeramente a pasar a la presencia de Dios para adorar. Y justo al terminar, Miguel, el que es como Dios, el logos de Dios, Dios mismo, en su forma divina, visible, ya lo hemos hablado, lo vamos a hablar mucho después también. El término Miguel sabemos que es una frase adjetival, el que es como Dios, no es una frase sustantiva, no es un nombre de un ser como tal, es una frase adjetival para describir y para referirse al logos de Dios, al mismo Señor hecho carne y con cuerpo glorificado en el cielo. Y todo el ejército de los ángeles adoraron juntos al mismo tiempo el estrado donde pisaba el alma y su destino final, diciéndole a su vez, este es tu Dios sobre todas las cosas, quien te hizo a su propia imagen y semejanza. Miguel adorando, el que es como Dios, adorando a quién, pues al Dios invisible. Porque el que es como Dios es el Hijo de Dios. Miguel, el que es como Dios es el Hijo de Dios, en su forma divina, visible, adorando al Dios invisible, porque sabemos que Dios es invisible. Dios Padre, Dios fuente de todas las cosas, incluyendo al Dios Hijo, al Dios que se ve, que se puede ver, porque tiene forma humana, es invisible. Eso lo entendemos ya deberíamos entenderlo toda la iglesia del Señor. Además de esto, el ángel regresó y señalando hacia el alma, dijo, Dios recuerda. Tengo problemas con este bombillo, hermano, perdón por ese tintineo de la luz del bombillo que tengo acá. Discúlpenme ustedes hoy, ¿sí? Pero
a lo mejor pues tenga que comprar un bombillo nuevo, pero es primera vez pues que tenemos este bombillo tintineando tanto. Hoy acá, discúlpenme. Y justo al terminar, dice acá, veíamos por aquí, este es tu alma. Además de esto, el ángel regresó y señalando hacia el alma, dijo: Dios, recuerda sus obras, pues este es el alma cuyas obras te he reportado, haciéndolo de acuerdo con tu juicio. El ángel intercediendo, ¿no? El ángel de la guarda de esta alma intercediendo por esa alma delante de Dios. Y de la misma manera dijo el Espíritu: yo soy el Espíritu de vivificación que lo inspira, pues he tenido alivio en él durante todo el tiempo que habité en él, haciéndolo de acuerdo a tu juicio. Y vino la voz de Dios diciendo: en vista de que este hombre no me ha molestado, yo tampoco le haré ningún agravio. Pues así como él ha tenido compasión, yo también le tendré compasión. Por lo tanto, que se ha puesto bajo las órdenes, respondió Dios Padre, bajo las órdenes de Dios Hijo, de Miguel, el ángel del pacto, dice acá, ¿no? Como se observa que en las escrituras manipuladas, porque sabemos que todas estas escrituras han sido manipuladas, hermano. El ángel del pacto, y que sea llevado al paraíso de gozo para que pueda convertirse en coheredero con todos los santos. Cuando se dice ángel, y entendiendo que el término ángel no, y que el significado, la semántica, la etimología de este término, del griego ángelos, no significa otra cosa que mensajero, que embajador, significa embajador, mensajero, escudero, pudiera también significar eventualmente. El ángel del pacto se le dice aquí a Miguel. ¿Por qué se le llama así con ese nombre tan especial? ¿Por qué Miguel es tan especial, hermano? Seguimos revelando quién es Miguel y hablando de este ser del que quién es el llamado Miguel como sustantivo, como nombre de un ser, que hoy nos llega traducido al español como Miguel. En español, en inglés se conoce como Michael, en francés será Michel, pero que todas estas transliteraciones a estos idiomas provienen del hebreo Micael, que significa el que es como Dios. ¿Mm? ¿Quién es como Dios? ¿Mm? Entonces, cuando vemos ese término en hebreo antiguo, en paleohebreo, en los textos, ¿no?, que hoy por hoy se tienen, los manuscritos antiguos en hebreo, se saben, los eruditos saben, los traductores más serios, más genuinos, más sinceros saben que la frase es adjetival y nunca sustantivada. No es un sustantivo, no es un nombre. Se está refiriendo al logos de Dios, el ángel del pacto, en quien reposa el testimonio, el que ha visto a Dios, porque pacto viene igual que la palabra testimonio, testamento, testimonio. El mensajero, el embajador que ha visto a Dios, es lo que significa esa frase, ángel del pacto, el único que ha visto o que ha escuchado por lo menos al Dios invisible, porque si Dios es invisible, pues ni su mismo logo lo podrá ver, sino oírlo quizás. Y que sea llevado al paraíso de gozo, aunque la misma Biblia diga, ¿quién ha visto a Dios sino el que descendió? ¿No? Aunque la misma Biblia diga, hermanos, pero si Dios es invisible, ¿quién lo ha visto entonces? Dios Padre, Dios fuente de todas las cosas. ¿Quién lo ha visto entonces? Si Dios es infinito y se hace visible a través de su logos, de su imagen, entonces entendemos que el Dios Padre, el Dios fuente de todas las cosas, no ha sido visto por nadie y quizás ni por su propio logos, sino que su logos de Él, perfecto, su imagen de Él, lo que hace es oírlo, sentirlo, vivirlo, porque vive en Él y dentro de Él. Teología, hermano, teología básica de primero, ¿no? Hay que leer a Aristóteles un poquito, hay que leer la metafísica de Aristóteles un poquito, entender el concepto del absoluto, cuando Aristóteles habla del absoluto, el logos, ¿no? Y que a raíz, pues, de los escritos de Aristóteles y siendo dirigido por Dios en eso, es que el apóstol Juan revela al Señor, al logos de Dios en su capítulo 1, en su verso 1 de su evangelio. En el principio ya existía el logos, el absoluto. Y el absoluto, el logos, Miguel, estaba frente a Dios. Frente, es la preposición usada en esa frase en el original. Y el absoluto, el logos, el que es como Dios, era Dios, porque era su imagen.
En efecto, tenemos a Dios existiendo en una existencia eterna desde siempre y para siempre en una forma invisible. Y en algún momento de la eternidad, ese Dios invisible toma la decisión de hacerse visible. En lo que entendemos como la kenosis de Dios en su imagen, en su verbo, haciéndose visible para todo lo que iba a ser creado después de Él, y por Él, y a través de Él, y para su logos de Él, su Hijo de Él, su imagen de Él, su Hijo, el llamado Hijo, que viene después, entendiéndose que Hijo como el que viene después, no como una forma inferior a la primera, porque la primera forma lo único que hizo fue tomar una forma visible, de modo que la forma visible sigue siendo el mismo Dios invisible. Se ven entre ellos dos, se conocen entre ellos dos, se oyen, se saben, se experimentan ellos dos el uno al otro, y de un modo único entre ellos dos, como no sucede entre Dios con ninguna otra de sus criaturas o creaciones que Dios haya hecho. El Dios visible es el mismo Dios invisible, porque el Dios invisible lo que hizo fue tomar un cuerpo, tomar una imagen, tomar una forma celestial primeramente, poderosa, gloriosa, como nada en la vida, como nada que se pueda ver en la vida, y luego un cuerpo, cuando tomó carne humana, en un cuerpo como el nuestro, para venir a salvarnos en la cruz del Calvario y para ir a resucitar a los que esperaban por Él en los infiernos de abajo, en el seno de Abraham, llamado infierno o llamado lugar debajo de la tierra, donde reposaban, según el capítulo 22 del libro de Enoc, del primer Apocalipsis de Enoc. No era un lugar de destrucción ni de sufrimiento, era un lugar de descanso donde esperaban los que murieron en el Señor, confiando en Él antes de su primera venida, esperando que el Señor los resucitara. Y vino la voz de Dios diciendo: en vista de este hombre no me ha molestado, pues como ya dije, yo tampoco le molestaré. Y Miguel, el ángel del pacto, y que se ha llevado al paraíso de gozo para que pueda convertirse en coheredero con todos los santos. Y después de estas cosas, escuché las voces de miríadas y miríadas de ángeles, arcángeles, querubines, y a los 24 ancianos cantando himnos y glorificando al Señor, gritando: tú eres justo. Aquí se observa la presencia de los 24 ancianos del Apocalipsis de Juan. Una vez más salen aquí, y como ya lo hemos dicho antes, posiblemente siendo estos los 24 sacerdotes revelados en el segundo libro Apocalipsis de Enoc. ¿No? Vaya usted y busque ese video para que vea usted quiénes posiblemente son estos ancianos, estos 24 sacerdotes de antaño que permanecen en el trono de Dios, gritando con los ángeles: tú eres justo, oh Dios. Justos son tus juicios, y no hay acepción de personas en ti, sino que tú pagas a todo hombre conforme a tu juicio. Y el ángel respondió y me dijo: ¿has creído y conocido que todo lo que hace cada uno de ustedes, eso mismo verá en la hora de su juicio? ¿Lo has entendido? Se le preguntó a Pablo. Lo que cada uno hizo es lo que verá en la hora de su juicio. Y yo respondí: sí, Señor. ¿Lo entiendes? Lo que verá cada quien en su pantalla en el momento de ser enjuiciado, todos al mismo tiempo, cada quien viendo su pantallita, todos al mismo tiempo del otro, lo que hizo, lo que no hizo, sus acusaciones, sus pecados, sus crímenes. Y él me dijo: mira abajo hacia la tierra y observa el alma de un hombre impío ahora, ¿no? Ahora, pues, a diferencia de la primera alma que iba al cielo, pues Pablo en su revelación también vio lo que vivió esta alma, esta otra alma impía saliendo del cuerpo, la cual ofendía al Señor día y noche, diciendo: no conozco nada más en este mundo. Como y bebo, disfruto lo que hay en el mundo, porque ¿quién es el que ha descendido al infierno y subido para declararnos que allá existe la condenación? Así piensan los impíos, ¿eh? Los hijos del diablo, hermano. Los inicuos, los malvados de este mundo piensan así. Los hedonistas de este mundo: vivamos este mundo, hagamos, comamos, matemos, violemos, ¿eh? Hagamos desastre en este mundo porque esta es la única vida. Y quién sabe quién ha ido allá, quién sabe si es verdad lo que se dice, que habrá un infierno o no. ¿Quién puede decirlo? Dicen ellos. Así piensan, así viven, así los gobernantes de este mundo, sobre todo los ricos de este mundo. Y miré otra vez cuidadosamente,
y vi todo el perjurio del pecador y todo lo que hizo, lo cual permanecía delante de él en la hora del juicio, como en una pantalla, vuelvo y digo, y que le fue presentado en ese momento en que era amenazado con respecto a su cuerpo. Y entonces dije, mejor le hubiese sido no haber nacido, ¿no? Con la misma frase en la boca del apóstol Pablo, como se observa, como observamos en la boca de los profetas de antaño, en los libros bíblicos y extrabíblicos, las preguntas del apóstol Pablo acá, en sus comentarios, ante el ángel y ante Dios mismo, recibiendo estas revelaciones, pues las mismas inquietudes, las mismas preguntas de los apóstoles de antaño, hermanos, ¿no? Como Jeremías, como Elías, ¿no? Como todos los demás en sus libros, en cada uno de los apocalipsis que ya hemos compartido y que vamos a seguir compartiendo. Esdras también, el apocalipsis de Esdras viene por ahí, no se lo pierda, hermano, está interesante, está muy bueno ese apocalipsis. Cuando le preguntan al Señor y le dice, ¿por qué hiciste al hombre si después lo ibas a condenar así? O diciéndole al Señor, mejor le hubiera sido al hombre no nacer, como lo dijo el mismo Pedro. Lo vimos en el estudio del Apocalipsis de Pedro. Pero los santos ángeles y el alma del pecador no hallaron un lugar en él. Los ángeles malignos le maldecían y una vez que le sacaron fuera del cuerpo, le advertían por tercera vez diciéndole, oh pobre alma, reconoce a tu cuerpo, de donde sales, porque es necesario que regreses a tu carne en el día de la resurrección, para que puedas recibir la paga por tus pecados e impiedades. Los inicuos, pues sabemos por las escrituras, también resucitarán toda carne, todo hombre, toda alma que pasó por este mundo, que tuvo un cuerpo en este mundo, resucitará. Unos con un cuerpo de gloria, otros con un cuerpo para sufrir, padecer y aguantar los juicios del infierno por siempre y para siempre. Y apenas le dejaron ir, su ángel guardián se le interpuso diciéndole, oh pobre alma, yo soy el ángel a cargo de ti, quien le reporta tus malas obras al Señor diariamente, todas las cosas que haces de día y de noche. Y si estuviese en mi poder, ni siquiera un solo día te serviría. Pero nada de esto pude hacer, pues el juez es misericordioso y justo, y él mismo nos ha ordenado que no cesemos de ministrar al alma hasta que te arrepientas. Mas ahora tú has desaprovechado el tiempo del arrepentimiento. A la verdad, yo siempre fui un extraño para ti, y tú para mí. Vayamos ahora delante del juez justo, pues no te dejaré ir antes de saber hoy mismo por qué fui un extraño para ti. Un ángel aquí confesándose con el humano injusto, impío, a quien le tocó cuidar toda la vida, ministrar, redarguir, hablarle de las cosas, hacerle pensar unas que otras veces en su vida, durante toda su vida, la vida de este injusto. Cada vez que pensaba, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Aquí se revela que es un ángel, hermano de Dios, un espíritu que está sobre él, que viene a redarguirlo de sus pecados, y que Dios le tiene asignado a cada hombre, a cada mujer que pasa por este mundo, un espíritu, un ángel, ¿no? Que le ministre en algún momento de su vida y que lo llame al arrepentimiento, le haga sentir, le ponga una señal, le ponga un momento, le ponga un lugar, le ponga una persona, para que esa persona se arrepienta finalmente. Y el espíritu le confundió y el ángel le turbó. Por tanto, cuando llegaron al cielo y el alma comenzaba a entrar en él, le sobrevino un estupor mayor que cualquier otro, pues error, olvido y aturdimiento le sobrecogieron. Y el espíritu de fornicación, junto con el resto de las potencias, le dijeron, ¿a dónde vas tú, pobre alma, e intentas violentar el cielo? ¿Esperas que veamos si tenemos nuestras cualidades en ti, ya que no vemos ningún ayudador divino de tu lado? Espera a que veamos. Discúlpeme acá, hermano, una vez más. Este cable echando broma, creo que es el cable que me está echando broma con el bombillo aquí. Vamos a ver, en nombre del Señor, toma control, Señor. Luego de eso oí voces en la altura del cielo diciendo, presenten esa pobre alma delante de Dios para que sepa que fue a Dios a quien rechazó. Ahí abrió Dios, ¿no? Ahí habló el Señor. Y entonces una vez que hubo entrado al cielo, todos los ángeles le vieron. Y miríadas de miríadas exclamaron a una sola voz, todos diciendo, ay de ti, pobre alma, a causa de tus obras que hiciste en la tierra.
¿Qué respuesta le darás a Dios cuando te acerques a adorarle? Miren acá, hermano, la reacción de los ángeles. Tremendo esto que se revela acá, en este versículo del Apocalipsis de Pablo que estamos aquí compartiendo. Tremendo cómo se observa lo mismo que dice el Apocalipsis o gran rollo de Melquisedec, hallado en las cuevas del mar muerto. Lo mismo que se revela que los ángeles de Dios llenan el cielo y que en efecto el hombre era un antiguo ángel, un antiguo ser divino, poderoso, lleno de gloria. Los que se rebelaron, les tocó nacer y padecer en esta tierra. Todos los que se rebelaron, las almas que se rebelaron. Y el ángel que estaba con él respondió y dijo: lamentad conmigo, mis amados, pues no he hallado descanso en esta alma. Y los ángeles respondieron y dijeron: que esta alma sea echada de en medio de nosotros, porque desde que entró en el cielo su hedor nos alcanza. Su mal olor, su hedor. Miren la pureza, hermano, del cielo y de los seres que viven en el cielo de Dios, los ángeles de Dios. Y luego de estas cosas fue presentado para que adorara delante de la vista de Dios. Y un ángel de Dios le mostró a Dios. Dice acá, al que está sentado en el trono, al que es como Dios, al Logos de Dios, quien lo había hecho a su propia imagen y semejanza. Además, su ángel guardián corrió delante de él, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, yo soy el ángel de esta alma, cuyas obras te he presentado día y noche, y quien no ha hecho conforme a tu juicio. Y el espíritu del mismo modo dijo: yo soy el espíritu que habitaba en él, el ángel, el espíritu, desde el momento en que fue creado, además de conocerlo dentro de él. Aquí está hablando ya el mismo espíritu de Dios, en tercera persona, a Dios. Pero él no ha seguido mi voluntad. Júzgalo, Señor, conforme a tu juicio. El mismo Dios acusándolo delante de él mismo, delante de Dios, el que está sentado en el trono. Y vino la voz de Dios diciendo: ¿dónde está tu fruto? La voz de Dios. Sigue este Apocalipsis diciendo así, la voz de Dios, como una voz que aparece de repente y que se oye y que quizás no se sabe de dónde venga ni se es capaz de decir viene del trono allá, sino que a lo mejor llena el lugar, porque Dios es omnipresente. Mas el alma permaneció en silencio sin nada que responder. Bueno, aquí dice: ¿dónde está tu fruto para que seas? No, fue lo que Dios le dijo: para que seas hecho digno de los bienes que has recibido. He puesto una distancia de un día entre tú y el hombre justo. ¿No dice que el sol saliese sobre ti como sobre los justos? Aquí se está enjuiciando a un alma pecadora, a un pecador, hermano. Un pecador que pasa a estar delante de Dios en su día del juicio final. Pablo se le lleva al día del juicio final, ya el juicio ante el tribunal, ante el juicio ante el gran trono blanco de las almas, siendo enjuiciadas, y Dios hablándole a todas al mismo tiempo de este modo, a todas las condenadas. Mas el alma permaneció en silencio sin nada que responder. Y una vez más vino una voz diciendo: justo es el juicio de Dios y no hay acepción de personas en Dios. Bendito su nombre, porque cualquiera que haya hecho misericordia, de ellos tendrá misericordia. Y cualquiera que no haya tenido compasión, tampoco Dios la tendrá para con él. ¿Qué le parece, iglesia? Pastor, amigo, que a veces actuamos y vivimos como si no fuésemos hijos de Él. No mostramos compasión a veces, no mostramos misericordia con el que la necesita, con el que la pide, con el que no la merece a lo mejor, pero la necesita. Somos inmisericordias a veces, hermano. No hay mucha compasión en nosotros, a veces no sentimos por el otro, no nos afecta lo que sufre el otro. Mucho pueblo de Dios hoy por hoy, su amor frío, su corazón frío, no se pone en el lugar, en el sufrimiento del otro, de nadie. Por lo tanto, que se ha entregado al ángel Tártarus, al ángel guardián de los infiernos, quien gobierna sobre los castigos, y que se ha puesto en las tinieblas de afuera, donde están el lloro y el crujir de dientes, y que permanezca allí hasta el gran día del juicio. Pareciese pues que este primer juicio es uno anterior a otro juicio, y que propiamente el juicio final es el sufrimiento en el infierno. El mismo sufrimiento es un juicio, ¿no?
Solo que aquí está en una corte, el alma está delante del juez en la corte, en su juicio. Y después de estas cosas oí las voces de los ángeles y arcángeles diciendo, tú eres justo, Señor, y tu juicio es justo. Y miré otra vez, y aquí un alma que era llevada por 2 ángeles, la cual lloraba diciendo, ten compasión de mí, Dios justo, Dios juez, porque hoy hace 7 días desde que salí de mi cuerpo y fui entregado a estos 2 ángeles. Esta revelación parece decir, si es verdadera en Dios, que las almas pasan 7 días antes de ser traídas a Dios. Aunque, pues si Pablo está experimentando el juicio final de las almas después de la resurrección, de las almas pecadoras delante de Dios, cuando vienen delante de Dios, pues en efecto, hermano, se revela en el gran rollo de Melquisedec que la resurrección de los muertos tardará o durará 7 días. La resurrección de los muertos tardarán 7 días, aparentemente 7 días de verdadera duración en días, 7 días, durante los cuales los resucitados irán subiendo al cielo conforme a su premio, y los condenados irán bajando a los infiernos conforme a su condena. Cada quien a su condena, al infierno que le toque o al cielo que le toque, al lugar que le toque en el cielo. Se revela en este libro lo mismo que dice el gran rollo de Melquisedec, que serán durante los 7 días de la fiesta de Sucot. Que la resurrección de los muertos sucederá después de la fiesta de las trompetas, obviamente, con la final trompeta. Vendrá la resurrección de los muertos y que comenzarán a ascender, dice el texto, el gran rollo de Melquisedec, comenzarán a ascender en el primer día de Sucot, que parece ser el primer día del mes séptimo, mes de Tishri. Comenzarán a ascender. Revela ese libro, hermano. Qué tremendo. Aquí parece decir lo mismo. Hace 7 días resucité y hoy vengo ante ti. Me llevaron por en medio de esos lugares que nunca había visto. Esta alma llorándole a Dios, alma de un pecador. Y Dios, el juez justo, le dijo, ¿qué has hecho? Debido a que nunca tuviste misericordia, por lo tanto fuiste entregados a estos ángeles que no tienen misericordia. Y debido a que no actuaste rectamente, tampoco ellos actuarán piadosamente en la hora de tu necesidad. Por tanto, confiesa tus pecados que cometiste cuando estabas en el mundo. Miren Dios hablándole a esta alma, hermano. Y mira la respuesta aquí, que aquí sí viene algo interesante. La primera vez que lo leí me impactó. Y él respondió y dijo, Señor, yo no he pecado, hermano. ¿Y qué cree usted que fue la reacción del Señor? ¿Cuál cree usted que fue la reacción? ¿Cómo reaccionó el Señor ante esa declaración de un pecador diciendo yo? Porque así piensan. Y así se sienten los inicuos, malvados que jamás han cometido ningún pecado, porque se creen reyes y dueños del mundo, con derechos sobre los demás y sobre sus propias vidas. Nunca reconocieron que sus vidas no les venía de ellos. Y el Señor justo, se enojó con gran furia, dice aquí la línea, cuando dijo, yo no he pecado, porque mintió, dice aquí. Y Dios dijo, ¿piensas acaso que todavía estás en el mundo? ¿De verdad crees que todavía estás allá donde piensas que nadie te ve? ¿No te das cuenta dónde estás aquí frente a mí? Aquí estoy yo añadiendo, obviamente, ¿no? Después de la pregunta que está aquí en el texto, dice, estás en el mundo. Cualquiera de ustedes, pues, que miente y esconde su pecado de su vecino, mientras peca en el mundo, la verdad nada podrá esconder aquí frente a mí. Estás desnudo frente a mí. Fue lo que le quiso decir el Señor. Aquí no puedes esconderte, ya que cuando las almas vienen a adorar a la vista del trono, tanto las buenas obras como los pecados de cada quien son hechos manifiestos. El Señor nos agarre confesados, hermanos, para que usted y yo no tengamos que pasar por este juicio, este gran juicio, tremendo, aterrador juicio delante de Dios, cuando Dios mismo juzgue las almas. Mire cómo le dice el Señor, se enfureció, pecador. Yo me imagino la voz del Señor gritando, enfurecido. ¿Cómo es posible? La voz de las muchas aguas.
diciéndole, tú eres malo. ¿Cómo vas a decir que no has pecado nunca? Dice acá, para los que se creen muy justos y muy perfectos y que dicen que no pecan, que no cometen nada, que no se meten con nadie, para el ateo que dice que no existe Dios. Aquí está este texto, la respuesta de Dios ante la maldad del que dice yo no he pecado. Y el alma permanecía en silencio al oír estas cosas y sin nada que responder. Y escuché al Señor Dios, el juez justo, diciendo una vez más, ven, ángel de esta alma, y permanece en el medio. Interponte entre ella y yo. Y el ángel del alma pecadora vino con un manuscrito en sus manos y dijo, Señor, esto en mis manos son todos los pecados de esta alma desde su juventud hasta el día de hoy, desde sus 10 años de edad. Hermanoteo que dice ahí, el texto aquí, la traducción dice 10 años de edad. Y si tú me ordenas, Señor, yo también reportaré sus obras desde el comienzo de sus 15 años de edad. Hermano Teo, repita esa parte ahí. Repita ahí. Ese texto habla de una edad en la cual se le comienza a registrar los pecados a las almas. Pues parece ser, hermano, los 10 años de edad. Pero que hoy por hoy usted ve niños ya, hermano. Niños, desde el primer añito, desde el medio añito, con la maldad por delante. Y que el ángel aquí dice, bueno, pero por lo menos te voy a comenzar a decir desde los 15 años. Le dijo el Señor, el ángel al Señor. Y el Señor Dios, el juez justo, dijo, a ti te digo, ángel, que no espero que tú me des un reporte de él desde el inicio de sus 15 años de edad, sino un reporte de sus pecados desde sus últimos 5 años, antes de morir y de venir aquí ya para ahorrarle castigo y años de prisión. No te vayas muy lejos, dime los últimos 5 años de este. Le dijo el Señor al ángel, le respondió el Señor al ángel, hermano, imagínese usted. Y una vez más el Señor, el juez justo, dijo, porque juro por mí mismo y por mis santos ángeles y por mi poder, que si él se hubiese arrepentido 5 años antes de morir, arrepiéntete, iglesia del Señor, arrepintámonos, todavía hay tiempo, se acaba el tiempo. Los que aún no se arrepienten, no piden perdón, no perdonan en su corazón y tienen su corazón lleno de odio. Deja ese odio que te está matando, te dice el Señor, perdona, arrepiéntete, no eres más que nadie, no eres más que ese otro que te infringió ese agravio. A todos los que te han dañado, a todos los que te violaron, te vejaron, te humillaron, te abusaron en la vida, perdónalos, te dice el Señor, para que alcances tú también perdón. Tenemos que perdonar, hermano. Es el corazón del Señor. Hasta el último día el Señor perdonará. Ya después de ese día no habrá perdón. Se acabó el tiempo del perdón. Y una vez más el Señor, el juez justo, dijo, porque juro por mí mismo, que si él se hubiese arrepentido 5 años antes de morir, y en lugar del tiempo de vida de 1 año, todos sus pecados con que pecó anteriormente serían ahora olvidados, y recibiría indulgencia y remisión de pecados. Hermano, vamos a darle un aplauso al Señor. Su misericordia endures forever, dura para siempre. Oh Señor, grande eres tú en tu misericordia, magnífico, eterno Dios, te adoro. Mas ahora ciertamente perecerá. Y el ángel del alma pecadora respondió y le dijo, Señor, ordena a ese ángel que muestre esas almas. Y en aquella misma hora fueron mostradas las almas en el medio. ¿Cuáles almas? Las almas que mató, que ultrajó, que humilló, que vejó. Y el alma del pecador las conocía. Y el Señor le dijo al alma del pecador, a ti te digo, alma, confiesa tus obras que has hecho a estas almas que ves mientras estabas en el mundo. Y él respondió y dijo, Señor, aún no hace 1 año desde que asesiné a ese y derramé su sangre por tierra, y con aquella mujer de allá cometí fornicación. Y no solo eso, sino que también la agravié grandemente al robar sus bienes. Y el Señor Dios, el juez justo, dijo, quizás tú no sepas que el que hace violencia a otro, siempre que quien reciba violencia muera antes que el perpetrador,
el tal es retenido en este lugar hasta que el perpetrador del crimen muere. Y entonces ambos permanecen en presencia del juez. Quizás tú no lo sepas, entérate de eso. El Señor diciéndole al asesino y ladrón, que aunque tú mueras primero que el alma o la persona a quien agraviaste, ese otro permanece aquí frente a mí esperando por ti a que tú llegues a este lugar para que tú seas enjuiciado teniéndolo a él de testigo contra ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y oí la voz de uno diciendo que esa alma sea entregada en manos de Tártaros, del ángel de los infiernos, y que sea llevada al infierno, donde él la guiará hasta la prisión más baja y la pondrá bajo tormentos, dejándola allí hasta el gran día del juicio. Y volví a oír miríadas y miríadas de ángeles cantando himnos al Señor y gritando: tú eres justo, oh Señor, justos son tus juicios, aleluya. Y el verso 19 continúa acá diciendo esta revelación de Pablo: y el ángel respondió y me dijo: ¿has comprendido todas estas cosas, Pablo? Usted se acuerda cuando Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 dice: escuché cosas que no le son reveladas al hombre y que el hombre no entiende, que el hombre no ha escuchado jamás y que no las entiende hasta el día en que llega su día. No lo que dice la Biblia en ese capítulo, en ese versículo. Mira, bueno, mírelas aquí, estas cosas, hermano. Mírelas aquí, lo que escuchó él y lo que vio. Y yo dije: sí, Señor. Y él me dijo: sígueme y te mostraré. Y te llevaré y te mostraré los lugares de los justos. Y seguí al ángel. Y él me llevó al tercer cielo. Regresa Pablo al paraíso, al tercer cielo, donde ya había estado. Y me llevó al tercer cielo y me colocó a la entrada de la puerta. Y mirando cuidadosamente vi que la puerta era de oro, y sus dos columnas también, llenas de letras doradas. Y el ángel se volteó otra vez hacia mí y dijo: bienaventurado eres, que has entrado por estas puertas, porque no le es permitido a ninguno que entre, sino solamente a aquellos que tienen bondad e inocencia de cuerpo en todas las cosas. Y le pregunté al ángel sobre cada cosa y dije: Señor, dime el por qué estas letras son puestas sobre esas tablas. Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los nombres de los justos que sirven a Dios con todo su corazón de entre los que habitan la tierra. Ya tu nombre y mi nombre está escrito en el cielo, en las columnas del cielo. Y pondré mi nombre en las columnas del templo de mi Dios, dice el Señor. En el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis de Juan en la Biblia. El que persevere hasta el fin, escribiré su nombre en las columnas del templo de mi Dios. Mira, aquí se corrobora eso. Y una vez más dije: Señor, por lo tanto, sus nombres y sus rostros y la semejanza de estos que sirven a Dios están en los cielos y son conocidos a los ángeles, pues ellos conocen quiénes son los siervos de Dios con todo su corazón antes de salir del mundo. Señor, ayúdanos, ayúdame, mi Dios, mi Señor. No venga a ser yo heraldo para muchos y perderme yo mismo, ayúdame. Y cuando hube entrado al interior de la puerta del paraíso, salió un anciano a recibirme allí, cuyo rostro brillaba como el sol, el cual mientras me abrazaba dijo: salud, Pablo, amado de Dios, y me besó con un rostro alegre. Él lloraba y entonces le dije: hermano, ¿por qué lloras? Y una vez más, suspirando y lamentándose, dijo: somos heridos por los hombres, y ellos nos vejan grandemente, porque muchas son las buenas obras que el Señor ha preparado, y grande es su promesa, aunque muchos no las perciben. Y le pregunté al ángel y le dijo: Señor, ¿quién es este? Y él me dijo: este es Enoc, el escriba de justicia. Aleluya, hermano, mire. Aquí comienza la gran revelación del llamado Apocalipsis, del texto antiguo llamado, conocido como Apocalipsis de Pablo. Dios le da una visita por el paraíso y lo presenta a los que viven en el paraíso.
en el tercer cielo. Dios no es Dios de muertos, hermano. Dios es Dios de vivos, lo dice la Escritura. Para todos los que dicen que en el cielo no hay nadie todavía y que no ha entrado nadie en el cielo de Dios, en el paraíso de Dios donde reina el Señor. Para todos los que dicen así, aquí les tengo este librito, este libro, este texto. Aquí les traigo este texto de parte de Dios. No es verdad lo que predican muchos en los altares del Señor. Dios reina ya desde su paraíso. En su reino terrenal, ya el Señor está en su paraíso y ya pronto va a subir, a dejarlo por un momentito, para que se cumpla la Escritura cuando dice que Él entrará, que el demonio, que el anticristo entrará, el mismo Satanás entrará en los atrios del templo de Dios, en los atrios de la ciudad santa, y rodeará la ciudad santa, como dice la profecía de Juan en el Apocalipsis, cuando el Señor se ha quitado del medio. Cuando el Señor sea levantado, cuando el Señor suba por 3 años y medio, en los que le permitirá al demonio reinar finalmente como él siempre quiso, y para que la maldad haya tenido finalmente su oportunidad hasta el límite, como es necesario que sea, y para que después el Señor traiga la restauración de todas las cosas, extirpando el mal y no dejando que renazca nunca más en la eternidad que ya estamos a punto de entrar a vivir con nuestro Señor. Aleluya. Y entré al interior de ese lugar e inmediatamente vi al sol venir a saludarme, riéndose y regocijándose el sol. Vi al sol, dice el apóstol Pablo, como personalizando al sol y dándole personalidad. Y cuando me vio se volteó y lloró, diciéndome: Pablo, si tan solo recibieras la paga de tus servicios que le has hecho a la raza humana, pues yo he visto ciertamente las obras grandes y buenas que Dios ha preparado para los justos, y las promesas de Dios son grandes, aunque muchos no las perciben, ya que escasamente 2 o 3 entran a estos lugares mediante muchas obras. Y el ángel me respondió y dijo: cualquier cosa que yo te muestre aquí y lo que sea que oigas, no se lo cuentes a nadie en la tierra. El ángel que lo llevaba, no se lo cuentes a nadie, le fue ordenado a Pablo, y por eso es que dice Pablo en el 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 5, que no le fueron permitidas, no le fueron dadas, no le son dadas al hombre revelar, o a él como tal, no le fueron permitidas revelar. Bien puede esa frase significar cualquiera de estas dos cosas que estoy diciendo, que o bien no se le ha revelado a ningún hombre todavía, o bien que le dijeron a Pablo: no las cuentes a nadie todavía, porque finalmente pues el Apocalipsis salió y Dios mandó a sacar ese manuscrito de ese baúl de debajo de los cimientos de la casa de Pablo. O sea, Dios revela sus misterios y profundidades en el momento y en el tiempo y en el lugar que Él decide, y a quienes Él decide hacerlo, no a todos. Y me llevó y me mostró, y allí escuché cosas que no le son permitidas al hombre contar, que no me es permitido a mí, o que no me fue permitido a mí, como ya acabo de decir, revelar. Que bien podemos entender que a lo mejor Pablo lo que vio y escribió fue porque se le permitió, y que a lo mejor vio otras cosas más que no escribió. También se puede entender eso. Y una vez más me dijo: pero ahora sígueme y te mostraré lo que debes contar en público e informar a todos. Y me llevó abajo desde el tercer cielo y me guió al segundo cielo. Abajo del tercero, el segundo. Y otra vez me guió al firmamento, ¿sí? Más abajo. Y desde el firmamento me guió hasta las puertas del cielo, cuyo inicio de su fundación estaba sobre el mar, cuyas aguas rodean toda la tierra. La fundación del cielo de arriba es el inicio de las aguas que rodean toda la tierra. El cielo de arriba, hermano, el tercer cielo, a todas luces, está por encima del cielo que vemos, es hacia arriba. Y le pregunté al ángel y dije: Señor, ¿qué es este mar de agua? Y él me dijo: este es el mar grande, el que divide el cielo de la tierra. Y de repente salí del cielo y entendí que es la luz del cielo la que alumbra toda la tierra. La luz del cielo
es la que alumbra toda la tierra, pues la tierra allí es 7 veces más brillante que la plata. Y dije, Señor, ¿qué es este lugar? Y él me dijo, esta es la tierra prometida, el paraíso. ¿O usted creía que era Israel, el pedacito de tierra? ¿No? Como creen los judíos, Jerusalén, la ciudad santa, esa ciudad inicua, ¿no? Donde entrará el último rey humano a reinar ya muy pronto, declarándose Mesías y los judíos adorándolo, ¿no? El hijo del demonio que ya viene a destruir el mundo, ¿no? Que después de firmar una paz falsa con los que lo pongan como rey a él. Esta es la tierra prometida. Nunca escuchaste que está escrito: bienaventurados son los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Por tanto, las almas de los justos son llevadas entre tanto a este lugar una vez que salen del cuerpo. Y le dije al ángel entonces, ¿este lugar será manifestado antes de tiempo? Y el ángel respondió y me dijo, cuando Cristo, a quien tú predicas, venga a reinar, entonces mediante la palabra de Dios la primera tierra será disuelta, y esta tierra prometida será revelada, la cual será como el rocío o como la nube. Entonces el Señor Jesús, el Cristo, el Rey eterno, será manifestado y vendrá con todos sus santos a habitar en ella. Aquí se revela que quien es el Rey eterno es el mismo Señor Jesús, el mismo Dios en la carne. Y Él reinará sobre ellos para siempre, el Logos de Dios, el Hijo de Dios, comiendo todos de las cosas buenas que ahora te mostraré. ¿No? El Rey eterno, el Cristo, el ungido, el Señor Jesucristo, será manifestado en su segunda venida. Y miré por encima de esa tierra y vi un río que fluía de leche y miel. ¿O usted creía que esa frase era puro cuento? Un río de leche y un río de miel. Y había árboles plantados a la orilla del río llenos de frutos. Además, cada árbol daba 12 frutos en el año, teniendo variados y diversos frutos. Cada árbol, no era un árbol de un solo fruto, eran árboles de diversos frutos, mínimo 12 frutos daba cada árbol. Se revela aquí en este Apocalipsis, hermano. Ahora presta atención acá, iglesia, que lo que viene es más bonito aún. Para que soñemos, para que imaginemos, pongamos a volar nuestra imaginación, nuestro anhelo de vivir ahí, de estar ahí, de llegar ahí, iglesia del Señor, de alcanzar ese lugar y de verlo a Él, a Él, a Él, Dios mío, verlo a Él. El tesoro del cielo es Él mismo, aleluya. El lucero, el sol del cielo es el mismo Señor. Y vi las cosas creadas que están en ese lugar y toda la obra de Dios. Y vi allí palmeras de 20 codos, hermano. 20 codos de alto, palmeras. Y otras de 10 codos más pequeñas. Y la tierra era 7 veces más brillante que la plata. Usted, el que conoce la plata, el que trabaja con plata, la luz que refleja la plata, pues una luz 7 veces más brillante, dice aquí. Posiblemente, y otros textos dicen, más brillante que el oro. Aquí este texto, pues la traducción nos llega a la plata. Y habían árboles llenos de frutos, desde las raíces hasta las altas ramas, de 10.000 tipos de frutos de palmeras por 10.000, dice aquí. 10.000 por 10.000, muchos tipos de frutos que no vemos en esta tierra. Y las vides tenían 10.000 plantas, las árboles de la uva, ¿no? Las vides de uva tenían 10.000 plantas. Y además en cada vid había 10.000 veces 1.000 racimos, 10.000 por 10.000. 10.000 por 1.000. ¿Cuánto es 1.000 por 10.000? Pues a 10.000 agréguele 1.000 más, 1.000.000 de racimos cada árbol. Imagínense eso, hermano. Y en cada uno de estas 1.000 uvas, en cada racimo 1.000 uvas, pues cada uno de estos árboles daba 1.000 frutos. Fruto de fruto de fruto de fruto, hermano, una cosa inimaginable que no nos da la cabeza para imaginar eso. Y le dije al ángel, ¿por qué cada árbol da 1.000 frutos? Y el ángel respondió y me dijo, porque el Señor le da una abundante inundación de regalos a los dignos, pues ellos también de su propia voluntad
se afligieron a sí mismos cuando fueron puestos en el mundo, haciendo todas las cosas por amor de su santo nombre. Bendito el que viene, te adoro, mi Dios. Mi Dios, bendito el nombre del que viene, aleluya. Y una vez más le dije al ángel: Señor, ¿son estas las únicas promesas que hace el Altísimo? Y él me respondió y me dijo: no, aún hay otras 7 veces más grandes que estas, aleluya. Pero a ti te digo que cuando los justos salgan del cuerpo, ellos verán las promesas y las cosas buenas que Dios ha preparado para ellos. Hasta entonces ellos suspirarán y lamentarán diciendo: ¿acaso hemos emitido alguna palabra por nuestra boca para vejar a nuestro vecino siquiera una vez? Y entonces pregunté otra vez: ¿estas son las únicas promesas de Dios? Y el ángel respondió y me dijo: estos a quienes ves son las almas de los casados y de aquellos que guardaron la castidad pura, sus noches de bodas conteniéndose a sí mismos. Hay una promesa y un premio especial para los que se casaron siendo puros y no mancillaron sus lechos, hermano. Bendito el Señor. Esto me tocó mucho, porque pues era mi deseo llegar al matrimonio sin haberle fallado al Señor. Y pues, habiendo fallado, como lo he dicho antes en otros videos, pues veo que este premio pues no lo alcanzaré yo, sino los que en efecto llegaron puros al matrimonio. Pero para los vírgenes y para aquellos hambrientos y sedientos de justicia, así como para aquellos que se afligieron a sí mismos por amor del nombre de Dios, Él les dará 7 veces más que a los que no lo lograron. Lo merecen, disfrútenlo, los que lo lograron, lo cual te mostraré ahora. Este es el verso 22, el último que vamos a leer por hoy, para dejar la continuación de este estudio y de este Apocalipsis para un siguiente video. Y termina así este verso: y entonces me llevó arriba desde ese lugar donde vi estas cosas, y aquí que había un río, y sus aguas eran más blancas que la leche. Un río de leche, hermano, un río de leche. Y le dije al ángel: ¿qué es esto? Y él me dijo: este es el mar Aquerusiano de leche, un río blanco. El llamado lago Aquerusiano, revelado en el mismo Apocalipsis de Pedro, en el Apocalipsis de Bartolomé. El llamado Aquerusiano, donde está la ciudad del Cristo. Se revela que en este texto hay un mar, hay aguas, rodeando a una ciudad santa, la ciudad del Cristo, la ciudad del Dios divino. Rodea el mar y las aguas, que algunos dicen que es de cristal, ¿no? Como lo dice la misma Biblia, el mar de cristal, un mar solidificado, que bien puede ser de aguas que fluyen, o que bien puede ser un cristal, que es la frontera, en todo caso, entre el trono de Dios y los cielos que comienzan a partir del trono de Dios, como lo revela el Apocalipsis de Enoc, el primer libro de Enoc, y el segundo libro, sobre todo el segundo libro, segundo Apocalipsis. Mar Aquerusiano, del que se dice, o en el que se dice, o en el que dicen otros textos, el Señor nos bautizará. Porque algunos textos en efecto dicen que este mar, que este lago, que se menciona con este nombre, Aquerusiano, tendríamos que buscar, ¿verdad? Hacerle etimología, ¿verdad? Y filología a ese término, a ver qué significa como tal propiamente, pero que sabemos y que dice aquí que es un mar de leche, o como de leche, por su blancura. Aquí dice que es de leche. Y que es el mar que rodea la ciudad del Cristo, ya para entrar al mismo trono de Dios en el paraíso de Dios. Pero no a todo hombre se le permite entrar en esta ciudad. Habrán hombres en diferentes cielos, diferentes partes de todos los cielos y del paraíso de Dios en el reino que viene, pero no a todos se le dejará entrar en esa ciudad. Pues este es el camino que lleva a Dios, ese mar. Y si alguno es un fornicador o impío y se convierte, se arrepiente y hace frutos dignos de arrepentimiento, ciertamente cuando sale del cuerpo, el tal es llevado para que adore a Dios, como ya lo dije antes, y de allí es entregado por orden del Señor al ángel Miguel, ¿no? Al mismo Señor, a la imagen de Dios, entregado a él, para que sea bautizado por él en el mar Aquerusiano.
Bautismo, hermano. La doctrina del bautismo, ¿verdad? De la inmersión, ¿verdad? No es caprichosa en la Biblia, tiene un origen celestial y que se volverá a hacer y que Dios lo hará con todos los que sean finalmente salvos por Él y llamados a vivir en el cielo de Él al final de los tiempos e inicio de la eternidad. De este modo Él los lleva a la ciudad del Cristo, a su ciudad de Él, junto con todos aquellos que nunca han pecado, dice aquí, que nunca han pecado. ¿Cómo es eso, hermano Teo? Entonces no entraremos nosotros ahí porque hemos pecado, pues a lo mejor aquí esta frase, la traducción de lo que nos llega, ¿verdad? Estará diciendo de los que fueron redimidos de sus pecados, puede estar diciendo acá, aunque pues si nos ponemos muy literales, aquí se está hablando de los que nunca pecaron antes de casarse, los que no mancillaron su lecho. Y nos ponemos muy ajustados a lo que está diciendo como tal esta traducción y lo que nos llega en la traducción. El Señor sabrá, hermano, ¿no? Que como sean los juicios del Señor, los premios del Señor, las decisiones del Señor son justas. Entonces me maravillé y bendije el nombre del Señor por todas las cosas que vi. ¿No? Aquí vamos a dejar esta pausa, ¿verdad? Para poder orar ya y dar por terminada esta sesión, esta entrega, esta transmisión pregrabada, ¿no? Para todos ustedes, hermanos, amigos, amigas, todos los que ya tienen ese texto impreso, los que ya han logrado leerlo por sí mismos, esta traducción de su servidor al español, pues gócense esa traducción, adoremos al Señor juntos, imaginemos, soñemos, volemos en nuestro espíritu, nuestras almas, nuestras mentes, nuestra imaginación, esperando esos días en los que viviremos eso, hermano, que dice ahí, experimentaremos esos frutos de esos árboles, comeremos ese fruto, seremos bautizados en esas aguas y pues finalmente pasaremos a vivir en la ciudad del Señor. Los que no lo tienen todavía, pues no se inhiban de pedir, de solicitarnos a través de nuestras redes y de nuestro Telegram sobre todo, donde están montados este texto, subidos, y otros textos más que corroboran esta lectura y la de otros textos corroborando a este libro y este libro a otros textos. Oramos al Señor, oro por tu vida, hermano, amigo, que hoy deseas recibir a Cristo como tu único, suficiente Salvador, a nuestro Señor Jesús. Ora conmigo en esta hora, Señor, entra en mi corazón, límpiame, perdóname. Señor, yo quiero vivir eso, yo quiero estar ahí. Señor, límpiame, yo quiero estar ahí. Te acepto y te recibo y te abro mi corazón como mi único Dios. Entra en mí, lávame, perdóname. Límpiame, Señor, de toda maldad. Me arrepiento con todo mi corazón. Ayúdame, echa fuera de mí todo espíritu que me ata y rompe en mí toda atadura que no me deja venir a ti, Señor. Hazlo en mí. En el nombre de tu Santo Hijo te lo pido. Y pongo mis manos sobre mí, hermano, ahí mismo donde está toda enfermedad ahora, toda dolencia del alma, del corazón, del cuerpo, de la mente ahora, es rota ahora por el poder de la sangre del Cordero del Dios que vive eternamente. En el nombre de Jesús invoco al Señor sobre ti. Aleluya. Al Altísimo por tu morada, por tu habitación, por tu sanador. Aleluya. Sé sano ahora, recibe la sanidad del alma, del cuerpo y del espíritu que necesitas en este momento, hermano, que levantas tu mano ahí, recíbela en el nombre de Jesús. El Señor te ama, amigo. El Señor quiere librarte y romper tus ataduras, librarte de todo vicio, de toda maldad, de toda hechicería, de toda fornicación, que dejes todo pecado, toda mentira, todo engaño. Déjalo ahora, te dice el Señor, déjalo, corre por tu vida, huye, cambia, vuélvete, ya no lo hagas más, agárrate de mí, de mis escrituras, de mis palabras. Busca personas, la iglesia más cercana, pastores, hijos míos que te puedan ayudar, que oren por ti así como yo oro por ti en esta hora, hermano. El Señor te dice, corre por tu alma, que vienen ya mis juicios mayores y deseo salvarte. Deseo sanarte, salvarte, traerte a mi reino, bautizarte en el mar aquerusiano. Aleluya. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendigo a tu pueblo, Señor, en esta hora. En tu nombre los bendecimos mi esposa y yo. Te damos gracias por estar con nosotros todo este tiempo.
Bendecimos sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Hasta una nueva transmisión. Duerman bien. Dios les bendiga.